Hola mis hermanos, muy buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Yo soy Pastor Antonio Ribas y hoy me toca a mí hacer el programa por nuestra radio Maranata y me encanta estar con todos ustedes en esta noche de oración, en esta noche en que vamos a clamar a Dios y pedir a Dios los milagros, las bendiciones, vamos a clamar a Dios de todo nuestro corazón. Y yo estoy seguro que Dios hará grandes milagros en nuestra vida en nombre de Jesús. Yo les pido ahora, por favor, vamos a invitar nuestros amigos, nuestra familia, nuestros conocidos, para que ellos puedan participar de esta oración que vamos a hacer daqui a algunos minutos, ¿ok? Les pido perdón por mi voz, por mi garganta, me quedé un poquito engripado estos últimos días, pero gracias a Dios estoy mejorando y les pido perdón desde ahora porque puede ser que tenga que algunas veces dar una pausa para poder hablar mejor, ¿ok? Pero nada va nos impedir de clamar a Dios y de determinar las bendiciones en su vida, ¿ok? Yo voy a poner una hermosa canción en este momento y mientras escuchamos esta canción vamos a invitar nuestros amigos, ¿ok? Y pronto yo regreso para la oración. Te adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
palabras solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Mis hermanos, aquí regresamos después de esta hermosa alabanza y antes de yo leer la palabra que yo quiero pasar para ustedes y hacer la oración, yo voy a poner aquí la oración de El Shema. Vamos a hacer la oración de El Shema y ya regresamos entonces con la palabra. ¿Okay? Vamos a escuchar, ya regreso. Un llamado a la entrega total. El Shema. Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Mis hermanos, si usted puede y está con su Biblia, abra en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Estaba meditando en este pasaje y vamos a continuar hablando de lo que yo he hablado lunes. Yo hablé de Provérbios 23, capítulo 23, versículo 17 y 18, que habla que no debemos nosotros mirar hacia los impíos, pero que debemos perseverar en el temor de Jehová, porque nuestra esperanza no será cortada, ¿verdad? Pero ahora yo quiero hablar de un pasaje aquí que muestra la importancia de nosotros temer a Dios y ser fiel a Dios, no importa la situación, la dificultad. Porque es muy fácil ser fiel a Dios, es muy fácil hacer la voluntad de Dios cuando todo sale bien, cuando todo está yendo bien. Incluso en el estudio que Pastor Clécio hizo, ahorita se encerró el estudio que hay en todos los miércoles. Pastor Clécio estaba hablando de que toda la honra y toda la gloria debe ser dada a Dios, que Él es el creador de todo. Y si usted comprende eso, no importa la situación que usted pase, uno va a ser fiel a Dios. Y yo quiero hablar sobre eso. Entonces, en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son arrestados por causa que ellos hicieron un milagro en nombre de Jesús. Usted conoce la historia que está en Hechos 3 de un cojo que es sanado, que Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levanta y anda. Y aquel hombre entonces él se puso de pie y empezó a caminar. Él anduvo. Entonces, por causa de eso, porque este hombre tenía más de 40 años, Pedro y Juan fueron arrestados. Y entonces en el versículo 14 habla así, Hechos 4, 14
e viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces los fariseos que arrestaron a Pedro y Juan querían matar a Pedro y Juan, querían que Pedro y Juan no hablara más de Jesús, pero ellos nada podían hacer en contra. ¿Por quê? Porque aquel hombre estaba de pie y todos lo conocían. Entonces, dice así, entonces, versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notória a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces, lo que ellos decidieron, vamos a amenazar Pedro y Juan y vamos a decir que ellos nunca más prediquen a Jesús. Mis hermanos, muchas veces passamos por dificuldades, por problemas, por malas situações. E estes problemas, estas malas situações, elas vêm por la parte del mal para isso, para que nós vengamos a desanimar com os problemas, com as dificuldades, e vengamos então a parar de buscar a Deus, a parar de ser fiel a Deus, de alabar a Deus, de glorificar a Deus, de ser fiel a Deus, de continuar seguindo a Jesus. Então, Pedro e Juan foram amenazados e, é claro, se entende isso que a ameaça foi: hoje te estamos arrestando, pero se ustedes continuarem hablando de Jesus, em la seguinte vez vão a morir, vai a suceder coisa pior com ustedes. Pero mira lá, vamos a continuar leyendo para que ustedes puedan mirar a respuesta de Pedro y Juan. En el 18 habla así: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús, que fue lo que yo les dije. Mira el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios porque les se había hecho. O sea, mis hermanos, usted mira la respuesta de Pedro y Juan. Pedro y Juan hablaron así: nos compete, nuestra parte es obedecer a Dios y no a los hombres. Nos importa obedecer a Dios antes que los hombres. En otras palabras, no importa lo que suceda conmigo, yo continuaré siendo fiel a Dios. Y es este el pensamiento, mis hermanos, que todos nosotros debemos cargar. Que no importa nuestra situación, debemos ser fieles a Dios, reconocer la grandeza de Dios, reconocer que Dios es el Dios poderoso, creador de todo, y así entonces no importa las dificultades, los problemas, lo que hemos pasado, nosotros nos quedamos siendo obedientes a la palabra de Dios, viviendo en el temor de Jehová. Entonces Dios puso en mi corazón esta palabra, porque muchas veces nosotros, cuando las cosas salen bien, estamos alabando a Dios, estamos bien, somos fieles, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero
Também devemos ser assim quando as coisas saem mal. Quando as coisas não estão indo bem, devemos continuar sendo fiéis, ofrendando, diezmando, haciendo a vontade de Deus, agradando a Deus em todo. Então, meus irmãos, mira, mesmo Pedro e Juan sendo ameaçados, eles se quedaram fieles a Deus e disseram para os fariseus: nos importa obedecer a Deus antes que os homens. Que nós podamos ser assim e, não importando a situação, podamos nos manter fieles a Deus. Ok? Então agora vamos a orar a Deus e pedir a Deus a força, pedir a Deus o Espírito Santo para que podamos nos manter firmes, não importando a situação. Ok? Vamos então a orar em nome de Jesus. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por esta palabra. Mi Dios, te amamos, te alabamos. Sabemos que toda a honra e toda a glória damos a ti. Mi Padre, não temos outros dioses, não buscamos a um Deus de palo, não buscamos a um Deus de metal, não buscamos um Deus qualquer. Nós buscamos a Ti, somos fieles a Ti, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o verdadeiro Deus. E aqui te alabamos, Senhor, e te agradecemos, porque sabemos, meu Deus, que através desta palavra podemos mirar, meu Deus, a importância de perseverar no temor de Jeová. Porque é isto que Pedro e Juan hicieron. Eles foram ameaçados de muerte, pero mesmo assim, eles se quedaram firmes. E muitas vezes, meu Deus, por causa de alguns problemas pequenos que hemos passado, nos quedamos dudando do poder de Deus, nos quedamos dudando que Tu estás escutando, que Tu estás conosco. Muitas vezes, meu Deus, pensamos em desistir, reclamamos, murmuramos, pero não é isto que te agrada. Não, meu Padre. E se há alguém assim, meu Deus, que agora pueda ser renovado. Renueva, Senhor, nossas forças. Toca em esta pessoa, meu Deus, que talvez esteja passando por problemas e está perdendo a fé. Dá forças para ele que escutou esta palavra e que agora reconheceu que não importa a situação, devemos ser fieles a Deus. Devemos ser fieles a Ti, ó meu Deus e meu Padre. Então, ven, Espírito Santo, ven agora sobre nós. Toca, Espírito Santo, haz Tu obra em nossa vida, porque hemos estado aqui de todo nosso coração neste momento. Queremos Tu presença, queremos Tu Espírito, não importa a situação, queremos ser fieles a Ti em todo. Então, ven, Espírito Santo. Te amamos, te alabamos e te queremos. Cambia o que tem que cambiar em nossa vida, Senhor. Queremos estar no centro de Tu vontade, haciendo o que te agrada. E Padre, em nome de Jesus, eu determino agora que Tu pueblo seja bendecido. Que aquele que se encontra débil, que agora, meu Deus, se fortaleça. Que aquele que se siente malo, que agora se quede bem. Que aquele que estava dudando, que agora seja lleno de fé. Sim, meu Padre. Cambia a situação de mis hermanos que estão em oração comigo. E Padre, eu determino a bendição. Eu te agradeço uma vez mais por esta palavra. E estou seguro, meu Padre, que Tu estás obrando em nós e nós vamos, meu Padre, nos quedar fieles a Ti. E não importa a situação. Como Job perdeu todo, pero não deixou a Ti. E assim ele se pudo poner-se uma vez mais de pé e pudo alcançar o doble de todo, porque mesmo sem nada, ele se quedou contigo. Que assim podamos ser fieles em todo e não importando a situação. Meu Padre, eu te pido isso e te agradeço e te entrego todo em Tus manos. No nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. E você que crê, diga amém
y alabado sea Dios. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Estoy seguro que vamos a nos mantener fieles a Dios, no importando la situación. Y así nuestra esperanza no será cortada, como está escrito en Proverbios que leemos lunes. ¿Okay? Mañana Pastor Clécio estará con todos nosotros haciendo la programación a las 9 de la noche, horario de New York. No falta. Y aprovecha para invitar mañana durante el día, invita a las personas para que puedan conectarse con nosotros a las 9 para participar de la oración por la familia con Pastor Clécio. ¿Okay? Yo me quedo por aquí. Muy buenas noches, buen descanso, que Dios me los bendiga y bye bye.